Muy buenas noches, mi nombre es Mario Martínez, estudiante de segundo cuatrimestre en la carrera de licenciatura en comunicación de la Universidad de La Rioja UNIR. A continuación compartiré con ustedes algunos comentarios persuasivos basados en el proceso de Hovland. Los mismos alineados a un tema de la actualidad, mismo que ha generado mucha polémica, controversia y que mueve masas tanto a favor como en contra. Esta dinámica obedece a un trabajo de la materia de psicología de la comunicación y se realiza el mismo únicamente con fines pedagógicos. Para dar contexto de la fuente de las herramientas persuasivas utilizadas en el presente video, les comparto una breve reseña de la vida de Carl Hovland, psicólogo estadounidense nacido en 1912, con quien los estudios que realizó y desarrolló a lo largo de su vida fueron principalmente enfocados en técnicas de persuasión y cómo él hacía referencia a que los medios de comunicación utilizaban estos ligándolos a procesos cognitivos y de aprendizaje para buscar, influenciar, convencer, persuadir a sus lectores, y de cómo se ven reflejadas estas acciones dentro de la sociedad desde ángulos que van ligados a prejuicios, estereotipos, delincuencia, etc. Hovland es considerado uno de los padres de la corriente conductista y siempre buscó explicar cómo el mundo recibe los mensajes y cómo se apropian e interpretan los mismos. Para que un mensaje sea persuasivo, debe cambiar actitudes y conductas dentro de la audiencia y debe ser capaz de cambiar a su vez creencias y pensamientos en el receptor que buscan alinear la misma visual que tiene el emisor. El presente foro, esta charla que estamos teniendo, nace de una publicación del diario El País que estuvo circulando aquí en Costa Rica. La misma pues vino con redacción e intervención desde España, pero basada en un caso aquí en Costa Rica. La misma fue publicada en mayo del año en curso y hace mención a los casos de abuso sexual en la Iglesia Católica. Estos han salido a la luz, han venido saliendo con más frecuencia y puntualmente el reportaje hace referencia al caso particular de Ariel Flores, sacristán de la Iglesia Católica en los años 90 aquí en Costa Rica. Al leer el artículo pues vemos que Ariel Flores inicia su entrevista diciendo que este hecho lo destruyó, pero que nunca se lo contó a nadie. Ariel Flores creció dentro de una familia humilde aquí en Alajuela y en el año de 1996 se unió a una congregación bastante conocida dentro de una de las principales y más concurridas parroquias de Costa Rica. Ariel siempre tuvo una relación relativamente distante con el padre de la parroquia de aquellos años y a medida que fue detectando ciertas señales anómalas y desconcertantes, fue acercándose más a su día a día para ver qué estaba pasando. Las sospechas del sacristán siempre fueron en aumento y empezó a percatarse de que el cura constantemente invitaba a jóvenes a su habitación y aunque en ese punto pues no tenía pruebas, pues él ya tenía una fuerte sospecha y se limitó a verlas sin realizar ningún movimiento hasta que tuviera las pruebas del caso. Ese fue su pensamiento en el momento. Y relata que cuando fue dándose cuenta de que esto era repetitivo, se acercó a un padre y le comentó lo que venía viendo. Sin embargo, el padre le dijo que, pues, que investigaría y que no se preocupara y que él iba a dar el seguimiento. Fue hasta que un día el sacristán Ariel ayudó con algunas tareas al padre en mención y se quedó a dormir en la iglesia porque pues se lo hizo tarde. Fue entonces que durmiendo en un rincón de la iglesia pues de repente se despertó porque lo estaban tocando de manera inapropiada.
Relata en la entrevista que no supo qué hacer y corrió despavorido y lleno de rabia. Y al día siguiente se acercó con un miembro ya de la cúpula de la parroquia. eh, y este le solicitó que no, pues que se quedara callado y que él iba a resolver el caso personalmente, ya que era un tema muy delicado. Nunca se resolvió nada y el tema quedó sin consecuencias para el padre señalado. Y fue hasta 30 años después que un enviado de la Iglesia Católica visitó a Ariel y le presentó sus disculpas en nombre de la Iglesia, pero nuevamente le solicitaron discreción, ya que el padre aludido recientemente había fallecido. Eh, Fue algunos días después cuando Flores encontró un reportaje dentro del diario El País en España, en el cual se tocaba este tema a nivel general, y él pues no dudó en enviar un correo compartiéndoles su experiencia y pues poniendo en evidencia y dándoles casos puntuales que él identificó en su etapa 30 años antes, pero que desde ese entonces se daban, y como él apreciaba de que se venían dando desde mucho antes. Igual hace mención y cierra el aporte diciendo que el mundo está lleno de abusadores, principalmente de niños dentro de la iglesia, y que por eso ha decidido pues ya no callar su historia. Eh, Viendo esto, pues vemos que dentro de los cánones de la Iglesia Católica hay uno en particular que hace mención a que cualquier clérigo que cometa delito de índole sexual por medio de violencia y amenazas debe ser castigado con penas justas, que pueden incluir la expulsión del estado clerical. Al ver estas medidas, pues parecieran ser un tanto endebles, máximo considerando que a nivel mundial el abuso sexual puede contemplar dentro de algunos países incluso la pena de muerte. Y el promedio de años dentro de los países va dentro de 15 hasta 20 años de prisión. Por lo que pues salta la polémica y salta la pregunta de por qué a la iglesia se le mide diferente y se le castiga de manera diferente. Pues bueno, la historia ha ido cambiando lentamente con el paso del tiempo y cada vez más han ido saliendo casos a la luz. Puntualmente en España, al año 2022, han sido señalados 804 casos de abusos mismos que involucran 1.500 víctimas. Lo que más llama la atención y motivo que me enorgullece por estar estudiando la licenciatura de comunicación es que los principales voceros para denunciar estos casos han sido los medios de comunicación, mismos que han realizado investigaciones profundas para sustentar las declaraciones y señalamientos en contra de la iglesia y buscar que se resuelvan los casos, que se esclarezcan y que hayan penas. A medida que han ido saliendo casos, también en paralelo pues han ido saliendo muchos responsables y muchos encubridores, y sigue siendo el principal motor acusador los medios de comunicación. Puntualmente, y de nuevo haciendo referencia al diario El País de España, ha puesto a disposición dentro de algunos de sus reportajes, dentro de varios de ellos, correos y links para que la gente pueda reportar si conoce de casos de abuso, y ha puesto a disposición a su vez las leyes que buscan proteger a las víctimas y castigar a los responsables. A pesar de todo lo anteriormente indicado, los abusos sexuales registrados dentro de la iglesia siguen sin resolución y el tema sigue manejándose a manera de secreto. Y siempre se solicita la mayor discreción de los casos que vayan saliendo, y mejor si no salen, esto para salvaguardar a la Iglesia Católica, misma que pareciera mantiene doctrinas patriarcales con tintes un tanto misóginos y sobre todo autoritarios. Estudiosos del tema resaltan que para que alguna acción sea considerada como abuso, debe presentar un horizonte de sentido. ¿Qué quiere decir esto? Debe evidenciar que ha existido un ambiente que ha dado origen o que ha posibilitado esta situación. Con esto queda de manifiesto la firme intención de tener una salida viable
con la justificación de que existió una provocación, ya sea del menor o incluso, algo que no hemos mencionado hasta este punto, de las mujeres que profesan el catolicismo. Al preguntar a la gente de por qué cree que se dan estos abusos sexuales dentro de la iglesia, señalan que consideran que el celibato convierte a los curas en personas abusadoras y casi en automático en depredadores sexuales. Sumado a esta teoría, al entrevistar a algunos de los curas, ellos mismos consideran que el celibato promueve un ambiente de soledad y aislamiento que promueve desequilibrios mentales, por lo que cada vez más van siendo los sacerdotes que se suman a la petición de que se revise el celibato como obligatorio. Pues bien, en base a esto que les he compartido, considero que en la actualidad ha existido cierto progreso que busca disminuir este flagelo dentro de la iglesia. El mismo se ha dado de manera más marcada dentro de los niños, por ser los más desprotegidos y temerosos. Pero también es importante señalar que se da sobre las monjas. Es necesario que el tema se comience a conversar sin tabúes, de manera abierta, reconociendo a las víctimas y no solo con una disculpa pública, que ya es bastante decir, sino a su vez que tenga consecuencias judiciales. Las mismas se deben aplicar sobre cualquier persona dentro de la iglesia con la misma rigidez con la que se aplican con los civiles o personas que están fuera del clérigo. Es importante también entender que este es un mal que no atañe únicamente a la Iglesia Católica, a su vez involucra a prácticamente todas las religiones, mismas dentro de las cuales se han dado abusos sexuales utilizando la autoridad espiritual que se les ha conferido. Entender, sobre todo, que desde ningún punto de vista se está cuestionando o señalando ninguna relación en particular, sino más bien se busca juzgar a los responsables que se han escondido detrás de las mismas para perpetuar estos abusos. Y lo más importante es que debemos buscar que los gobiernos tengan autoridad suficiente para intervenir dentro de la iglesia cuando estos casos salgan a la luz. Que el tema se difunda ampliamente buscando incentivar cualquier caso se denuncie, se investigue y sea penado por la ley. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.